Si estás a punto de gastar más de $100.000 en un AMG moderno, hay algo que tienes que entender, porque este coche no es lo que parece. El Mercedes-AMG CLE 53 llega con una misión clara: reemplazar 2 generaciones de coupés y al mismo tiempo redefinir lo que significa ser una AMG hoy. Pero aquí está el problema. Mercedes tomó decisiones que hacen a este coche más usable, más moderno y al mismo tiempo menos emocional de lo que muchos esperan. Entonces la pregunta no es si es rápido, porque lo es. La pregunta es, ¿realmente vale lo que cuesta o es una AMG que se quedó a medio camino? Y quédate hasta el final, porque el último punto es el que define completamente si este coche es una compra inteligente o un error caro. Hoy, vamos a analizar el Mercedes-AMG CLE 53 como realmente necesitas verlo si estás pensando en comprarlo. Nada de opiniones superficiales, nada de marketing. Aquí vas a entender cómo se comporta en la vida real, qué hizo Mercedes con este modelo y si encaja contigo o no. Porque si estás viendo este video, probablemente ya lo estás comparando y lo último que quieres es equivocarte. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de análisis de autos. Comencemos con un poco de actualidad. Mis amigos siempre me han dicho, Mercedes no lanzó este coche por capricho. Lo lanzó porque tenía un problema. El Clase C Coupé y el Clase E Coupé estaban perdiendo relevancia. El mercado se estaba moviendo hacia los SUVs. Las regulaciones estaban matando motores grandes. Y los compradores querían tecnología moderna sin perder deportividad. Entonces Mercedes tomó una decisión arriesgada: fusionar 2 modelos en uno solo. Pero ojo con esto, porque cuando intentas ser todo para todos, corres el riesgo de no ser perfecto para nadie. Punto número 1, es el Frankenstein perfecto. Antes de pensar en comprarlo, tienes que entender cómo está construido, porque eso define todo. El CLE 53 es una mezcla muy calculada. No es completamente un Clase C. No es completamente un Clase E. Es un híbrido entre ambos. Tiene la base del Clase C, lo que le da agilidad. Pero tiene proporciones y presencia más cercanas al Clase E. ¿Resultado? Un coche que visualmente se siente grande, pero dinámicamente reacciona más rápido de lo que esperas. ¿Cómo se traduce esto en la vida real? Imagina esto. Estás manejando en autopista. El coche se siente sólido, estable, premium. Pero entras en una curva rápida. Responde con una agilidad que no esperabas. Y aquí viene la clave. Esa mezcla puede gustarte o puede incomodarte, porque no es un deportivo puro, pero tampoco es un gran turismo relajado. Lo que debes tener claro: no es el más ágil del segmento, no es el más cómodo, es un punto medio muy intencional. Y eso significa algo importante: este coche no es extremo, es equilibrado. ¿Para quién funciona esto? Para alguien que viene de SUV, se siente deportivo. Para alguien que viene de una AMG antiguo, se siente más suave. Para alguien que quiere un Daily Premium, es ideal. Y aquí viene el punto clave: esta base híbrida explica muchas decisiones que vas a ver en el resto del coche. Punto número 2, el motor real. Pero no tan puro. Después de las críticas al 63 de 4 cilindros, Mercedes tenía que reaccionar. Y sí, escucharon. El CLE 53 trae de vuelta el 6 cilindros. Y eso cambia completamente la experiencia. ¿Cómo se siente? La entrega de potencia es lineal, suave, progresiva. No hay tirones raros. No hay sensación artificial exagerada. Se siente natural. Pero aquí viene la verdad incómoda. Este no es un AMG clásico. No es ese motor brutal, visceral, que te sacude. Es un motor filtrado por tecnología. Más eficiente, más controlado, más civilizado. ¿Por qué Mercedes hizo esto? Porque el mercado cambió. Ya no basta con ser salvaje. Ahora tienes que ser usable, eficiente, global. Por supuesto, este es un detalle que cambia todo. Este no es un motor ensamblado bajo la filosofía clásica AMG. Es una producción optimizada. Y eso significa más consistencia, menos exclusividad. Este motor no busca impresionarte, busca acompañarte todos los días. Espera, porque el siguiente punto es donde muchos compradores se enamoran y otros empiezan a dudar. Punto número 3, diseño. ¿Te lo va a vender o no? Es un coche que entra por los ojos.
Y Mercedes lo sabía. Proporciones elegantes, postura agresiva, presencia premium. Se ve caro, se siente imponente, pero hay algo importante. No tiene una identidad extrema. No es tan radical como BMW. No es tan clásico como Audi. ¿Qué significa esto? Es atractivo, pero no polarizante. Y eso es una estrategia clara. Gustar a más gente. ¿Problema? Cuando pagas este nivel, muchos compradores quieren algo más especial. Aquí es donde algunos dicen me encanta, y otros dicen le falta algo. Punto número 4. Interior, lujo moderno. Con detalles. Aquí es donde tienes que prestar mucha atención. Porque en fotos se ve perfecto. Pantallas grandes. Sistema moderno. Iluminación ambiental. Pero debes prestar atención a lo que no te dicen. Algunos materiales no están al nivel del precio. Y eso se nota cuando lo usas todos los días. Algunos comentarios hablan sobre la experiencia real. ¿Cómodo? Sí. Tecnológico, sí. Premium total, debatible. Entonces debes hacerte una pregunta clave. ¿Te importa más cómo se ve o cómo se siente? Aquí es donde muchos compradores cambian de opinión antes de firmar. Punto número 5. Experiencia de manejo. Este es el punto más importante de todo el vídeo. En ciudad este auto se siente suave, cómodo y fácil. En carretera muestra signos de ser bastante estable, rápido y seguro. En conducción deportiva es rápido, pero no emocionante. Este coche no te hace sentir piloto, te hace sentir en control. No es un juguete, es una herramienta rápida. Punto número 6. Costos reales. Aquí es donde muchos se equivocan. Más de $100,000 equipados. El mantenimiento es caro, constante y premium. Este coche no termina cuando lo compras. Entonces, ¿vale la pena? Llegamos al punto final. Te lo digo directo. Sí, pero solo si sabes lo que estás comprando. Cómpralo si quieres equilibrio, quieres diseño y quieres tecnología. No lo compres si buscas emoción pura, quieres una AMG clásico y esperas brutalidad. El Mercedes AMG CLE 53 no es el AMG que más emociona. Es el AMG que mejor se adapta a la realidad actual. Es rápido, es cómodo, es usable. Y eso lo hace muy inteligente. Ahora te toca a ti. ¿Lo comprarías o no? Déjalo en comentarios. Y si estás a punto de tomar una decisión importante, suscríbete a Sobre Ruedas. Porque el siguiente vídeo puede cambiar completamente tu compra. No te vayas sin suscribirte.